general de AmCham, también muchas gracias por acompañarnos. A Eduardo Rojas, presidente de Aramark Latinoamérica, muchas gracias. Diego Yarur, gerente de la División de Desarrollo Corporativo Internacional de BCI, muchas gracias, Diego. Rafael Santos, gerente general de Chile, Perú y Bolivia de Michelin, muchas gracias, Rafael. Y Magdalena Ninat, directora del Centro de Futuras Empresariales de la Escuela de Negocios de la UAI y coautora del estudio que vamos a ver a continuación, junto con Esteban Koberg, coautor también del estudio, PhD en Management y académico del Magíster de Negocios Sostenibles y MBA de nuestra universidad. Me gustaría comenzar dejando aquí en el podio a Paula Esteves para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí presentes en este, como mencionaron, segundo estudio de sustentabilidad que realizamos en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo soy gerente general de AmCham y para mí es un honor estar aquí presente inaugurando este seminario. Agradecer especialmente a la Universidad Adolfo Ibáñez por esta alianza que tenemos ya hace varios años. Este es nuestro segundo estudio, pero también hacemos otros trabajos en conjunto. Juan Carlos va a estar por llegar, el pobre se fue a la sede de Vitacura. Así que pero él va a moderar el panel y también José Miguel. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. La visión de la Corfo también es muy importante. Y el equipo que trabajó en este estudio y que ya son casi parte de AmCham, ¿verdad? Magdalena y Esteban. Y contar también algo muy importante, antes que se me olvide, porque no lo tengo aquí en mis notas, que este estudio, bueno, primero hicimos un estudio entrevistando a ¿cuántas empresas socias? 70, claro, este fue el primer estudio, cómo incorporaban las empresas SocialCham la estrategia de sostenibilidad en sus negocios y dio resultados muy interesantes, bastante altos en mi parecer. Y este es como decimos en Estados Unidos, es un deep dive. Y lo que estamos haciendo ahora, que es muy relevante, es que AmCham Chile es parte de la US Chamber of Commerce, que ahí está José Miguel varias veces, pero tenemos en el mundo 150 AmChams. Y estamos ahora haciendo este estudio con todas las AmChams de la región latinoamericana, que son 23. Así que va a ser muy interesante, está comenzando ese estudio, así que también esperamos presentarlo, yo creo que ya el próximo año acá. Entonces, muchas gracias Magdalena y Esteban por el apoyo y compromiso y esta gran alianza que tenemos con la UAI también, a nuestros queridos socios que están aquí presentes, a Eduardo Rojas, que él es director de AmCham y presidente de Aramark para Latinoamérica, Rafael Santo, gerente general de Chile, Perú y Bolivia de Michelin, y a Diego Yarur, Diego, jefe de la División de Desarrollo Corporativo Internacional de BCI. Muchas gracias por además no solo estar aquí presente, sino por haber participado en esta segunda versión de Deep Dive. Juan Carlos, hola, ya te excusé. Ya te excusé, no te preocupes. No. Quiero además destacar la importancia que tiene el sector privado para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, que es parte también fundamental de la sostenibilidad, porque creemos que esto privado es y debe ser parte de la solución. Y en esto hay varios ejemplos y quiero destacar que sobre todo aquí las empresas multinacionales que trabajan con nosotros tienen metas mucho más ambiciosas que las de los mismos gobiernos. Por ejemplo, he visto casos de compañías nuestras que tienen objetivos de carbono neutralidad al año 30, algunas 35. Los gobiernos realmente tienen su estrategia al año 2050 y muchas ya están siendo agua positivo. Y en este contexto surge de la relevancia este estudio, ¿no? Porque analiza cómo están profundizando en sus estrategias de negocios la sustentabilidad. Y esto es fundamental porque también tiene, o sea, más allá de los compromisos de cambio climático, también tiene un retorno financiero que hemos visto a largo plazo, mitiga riesgos y algo muy también que estamos viendo con taxonomía verde, también con la UAI, también atrae inversiones sostenibles, los fondos a nivel internacional.
Por eso para nosotros, para AmCham, es muy importante este tema. Trabajamos en mesas y en comités, y uno es el de sustentabilidad. Y también esto, las personas, hemos visto, nuestros colaboradores, valoran cada vez más trabajar en empresas con propósito, donde la sustentabilidad no sea un parecer, sino que realmente se viva en las empresas. Y hemos visto que también para atraer talento las empresas tienen que incorporar la sustentabilidad. Y por último, vemos nosotros desde AmCham que para avanzar en los términos medioambientales, también estamos trabajando cómo combinamos de manera eficaz una regulación y también una autorregulación de las propias empresas. Con esto quiero nuevamente finalizar y un saludo, pero estoy muy atenta a lo que viene, que es lo más importante, a la presentación del estudio, después los comentarios que nos va a dar José Miguel, y después vamos a moderar un panel con nuestros representantes que fueron parte del estudio. Así que muchísimas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez. Esto es el segundo estudio, pero como dije, tienen muchas más. Así que gracias por participar. Gracias, Paula. A continuación le damos un saludo cordial a nuestro decano Juan Carlos Llobet y que unas palabras de bienvenida breves para saludar al público. Bueno, buenos días. Me da un poco de vergüenza llegar tarde a mi propia casa. Además, yo vivo a 3 casas de esta sede y por un problema de agenda me mandaron a Vitacura, lo que desde la huella de carbono no es muy sostenible, así que no es un buen episodio para partir. Así que voy a ser muy breve. Quiero agradecerle a todos por estar aquí, en especial a AmCham, con quien hacemos muchas cosas juntos. José Miguel, gracias por acompañarnos, y a todo el resto por estar aquí. Nosotros, la Escuela de Negocios se fundó hace 70 años, la Escuela de Negocios de la UAI. Y una de las convicciones esenciales cuando la escuela se fundó fue primero que era necesario profesionalizar la gestión de las compañías, pero segundo que el mundo empresarial y los negocios tienen un rol central en el desarrollo de los países. Que los países necesitan buena política pública, necesitan buenos gobiernos, necesitan buenas instituciones, pero no pueden avanzar sin los negocios. Que los negocios son el motor central que moviliza a los países. Son los negocios los que resuelven problemas y entregan bienes y servicios a las personas. Son los negocios los que generan empleo y permiten que las personas saquen adelante sus familias. Son los negocios los que pagan impuestos y hacen posible el funcionamiento del Estado. Son los negocios los que innovan y transforman la realidad para resolver problemas y mejorar la calidad de vida. Entonces, sin buenos negocios, sin buenas empresas, es imposible que el país progrese. Lo decía la Paula, y hoy día vamos a hablar un poco de minería, pero cuando uno piensa en el cambio climático, por ejemplo, que yo creo es un tema al que yo le he dedicado mucho tiempo en los últimos años, creo que es quizá el desafío más grande que tenemos al frente. Es imposible resolver el cambio climático sin negocio. Imposible. Porque lo que hay que hacer en esencia es transformar el sector de energía, transformar el sector de transporte, transformar la minería, porque sin minerales no hay transición energética, sin cobre, sin litio. Necesitamos transformar la forma en que producimos y consumimos alimentos, etcétera, etcétera. Y eso lo van a hacer, van a darle un empujón, buenas políticas públicas y buenos marcos regulatorios, pero esa transformación la van a hacer las empresas, ¿no es cierto? Desplegando tecnología, capital, talento de personas. Entonces, la Escuela de Negocios tiene un rol esencial, creemos en eso, por formando líderes empresariales que entiendan eso y lideren negocios de manera exitosa y poniendo esa fuerza, esa energía del mundo empresarial al servicio de los desafíos que tiene el mundo. Pero también tiene un rol esencial la escuela, aparte de la formación y la investigación que hacen sus profesores, en participar en el debate público, convocar a distintos actores a conversar de esto. Y la sostenibilidad es esencial en eso. Nosotros lo vemos en el sector minería de nuevo, o en el sector energía. Hemos visto en los últimos días proyectos de inversión que no somos capaces de sacar adelante. Algo pasa ahí, ¿no es cierto? Eso no es solamente un funcionario que toma la decisión de quizás negar un permiso, eso es síntoma de algo, creo yo, más profundo, que es por qué, si es verdad lo que estamos diciendo, de que los negocios son esenciales para transformar el país y el mundo para bien, ¿por qué pasa que muchas veces la opinión pública no entiende eso? ¿Y por qué pasa que a lo mejor los negocios no tienen sostenibilidad para poder, legitimidad para poder desplegar su labor? ¿Qué estamos haciendo mal? Y yo creo que la conversación sobre cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus estrategias de negocio es parte de esa conversación. No estoy imputándole la culpa a las empresas, lo que estoy diciendo es que puede haber ahí una llave para empezar a resolver ese problema que es más
está más enquistado, es más profundo, ¿no es cierto? Porque si la sociedad en su conjunto no entiende el rol central que tienen las empresas y los negocios para avanzar, va a ser difícil que resolvamos este problema. Podemos cambiar algún reglamento o alguna ley, pero yo creo que el problema de fondo es que la gente, la población en general, entiende el rol central que tienen los negocios para resolver los problemas que tenemos. Y de eso se trata en el fondo esta conversación. Eso pasa porque las compañías no solamente mejoren la manera en que hacen las cosas y tengan como un área de sostenibilidad por el lado. Así yo siempre digo, como que hagan las cosas igual que siempre de lunes a viernes a la hora del almuerzo y el viernes en la tarde le dediquen tiempo a la sostenibilidad. Esa cuestión no funciona. La sostenibilidad tiene que ser algo que esté en el corazón, en la médula, ¿no es cierto?, en la columna vertebral de cómo las empresas desarrollan su estrategia, despliegan sus planes de negocio, etcétera. Ya. No me voy a alargar más, pero creo que esta discusión es bien importante para lo que está pasando hoy día en el país. Quiero agradecer a los autores del estudio, a la Maida y a Esteban por el esfuerzo que han hecho, a AmCham y a todas las empresas que colaboraron en esto. Y vamos a tener un panel un rato más para poder profundizar en algunas de las preguntas centrales. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos y perdón una vez más por el atraso. Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación, Magdalena Ninat y Esteban Cover nos van a presentar el estudio. Aprovecho de comentarles que el estudio, junto con que estaba en la entrada y en el fondo pueden sacar su copia, también está disponible en nuestra página web. Así que para también las personas que lo están viendo online, pueden meterse a nuestro sitio web y descargar el estudio completo. Sin más preámbulos, dejo a los autores del estudio, Magdalena Ninat y Esteban Cover. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a presentar los resultados de este estudio. Ya lo tienen en sus manos, así que lo habrán ojeado. Pero queremos comentarles, y esto es un estudio que invita mucho a la reflexión, porque como decía la Paula, es la segunda parte. ¿Qué hago? Ahí. Es la segunda parte del estudio anterior, el Deep Dive que decía la Paula. Juan Carlos ya comentó por qué estamos en la Escuela de Negocios, por qué nos preocupa tanto profundizar en los desafíos de integrar la sostenibilidad como parte de los modelos de negocio. Lo estamos haciendo al alero de este nuevo centro, el Centro de Futuros Empresariales, porque entendemos que el entorno en que se desarrollan los negocios y la economía está muy desafiado por al menos tres dinámicas: la disrupción tecnológica, el cambio climático y los cambios sociales y políticos. Entonces, nuestro rol desde la universidad es contribuir con conocimiento y recoger ese conocimiento que está en la práctica y que el mundo académico además transmite en su investigación y en su docencia para contribuir al ecosistema y hacer o que los negocios sigan siendo esa fuerza transformadora de la sociedad. Entonces, tenemos esta iniciativa Sustainable Management, donde queremos responder una pregunta que es bien compleja. ¿Ah? Se habla mucho de sostenibilidad, aparecemos mucho las empresas publicitando nuestros avances en publicidad, o sea, en sostenibilidad, pero este es un fenómeno reciente y está lleno de dificultades. A veces queremos avanzar más rápido, ¿ah? Porque hay muchas expectativas exigidas desde el entorno a estándares y avances de sostenibilidad. Pero lo cierto es que no hay estándares comunes. Hay un esfuerzo global que se está haciendo de fijar estándares para decir qué es sostenible, qué no es sostenible, y ya han ido evolucionando estos estándares e incorporándose en la legislación, y cómo estas legislaciones conversan en entornos que son distintos, muy distintos en la Unión Europea, a pesar de que nuestra legislación está bien alineada con esa dinámica, versus América Latina, donde un poco las dinámicas sociales, políticas, institucionales son diferentes y desafiantes, pero también hay desafíos de tecnología e innovación. No está disponible, por ejemplo, toda la tecnología y hay un mercado ahí interesante para la captura de carbono. ¿Ah? Entonces, estas metas net zero son desafiantes para las empresas a pesar de que responden a este objetivo y a esta exigencia al entorno. Entonces, tenemos además un desafío respecto de cambios de recursos, de cambios culturales dentro de las organizaciones
y una mirada que combina a veces gestión de riesgo, cómo manejamos los riesgos ambientales y sociales, que la evidencia va avanzando en entender cuál es el valor económico para las empresas, pero la evidencia se está construyendo. Entonces, para los escépticos, dice, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Ah? Y ahí vemos que iniciativas como esta contribuyen desde la universidad a ir generando esas respuestas, no es que las tengamos, pero a ir contribuyendo con los reguladores, con las mismas empresas a desarrollarlas. Y por eso, no, salté muchas láminas. Ahí. Y por eso es importante esta alianza, valoramos esta alianza con AmCham, donde hemos desarrollado esta serie de estudios. En 2022, en esta misma sala, nos acordamos aquí con algunos que participamos, presentamos una medición respecto de cómo las empresas, las socias de AmCham, y es interesante porque hay abiertas y cerradas de distintos rubros, tenían qué nivel de integración de la sostenibilidad habían alcanzado. Y esto, como decía Paula, es un deep dive a entender mejor cómo se están dando esas prácticas, especialmente en empresas que han avanzado en su nivel de integración. Entonces, primero, ¿qué entendemos por una estrategia integrada de sostenibilidad empresarial? ¿Ah? Y obviamente es muy simple, es entender que las empresas tienen una estrategia y que en la estrategia la sostenibilidad es una dimensión que permea y que va a la toma de decisiones, a la definición de recursos, dónde se alocan los recursos, a cómo se establece el modelo de operación. Entonces se incorporan un poco las 3P, personas, planeta y prosperidad, entendiendo que tiene una dimensión económica bajo un doble enfoque de gestión de riesgo e identificación de oportunidades. Y aquí lo que busca en este estudio en particular, lo van a leer, si es que, a ver si salen interesados en esto, es identificar esos pilares claves que permite transitar, entendiendo que esto es un camino hacia la integración de la sostenibilidad, recogiendo lo que dice la literatura, pero también desde la práctica de empresas que han hecho ese camino. Entonces recogimos la información que ya teníamos, la data de las 66 empresas, hicimos una serie de entrevistas a altos directivos y además hicimos un workshop aplicado en AmCham con gerentes de sostenibilidad. Y van a ver que el estudio se estructura en base a 3 capítulos, cuáles son las dinámicas o drivers que movilizan a las empresas, y es interesante identificar en cada empresa cuáles son esas palancas que lo están moviendo. Y luego los enfoques empresariales, cómo las empresas abordan esas dinámicas y qué prácticas efectivas recogimos de empresas que han avanzado en este tránsito para ir respondiendo o ir capturando esas dinámicas e ir haciendo este avance hacia la sostenibilidad. Me detengo en esta pregunta. A nosotros nos parecía interesante esta pregunta, a mí me interesa mucho esta pregunta, de qué moviliza a una organización a cambiar. ¿Ah? ¿Qué fuerzas cómo se aprieta ese zapato y cómo las empresas o las organizaciones responden a esto? Un driver fundamental es un poco la perspectiva de visión que tiene una compañía. ¿Ah? Si es una visión de corto plazo, la verdad es que hacer un tránsito hacia la sostenibilidad no tiene ni un sentido. ¿Ah? La sostenibilidad requiere hacer cambios y los cambios requieren recursos y el efecto de esos recursos se ven en el largo plazo. Tanto cambios culturales dentro de la organización como inversión en tecnología, por ejemplo. Y esa visión de largo plazo, hay dos actores que tienen, o dos grupos de actores que tienen mucha relevancia. Primero, los controladores o los dueños. A veces vienen dueños que vienen convencidos de esto. ¿Ah? Esto salió mucho en el workshop, ¿te acuerdas? Que decía, pero ¿qué pasa cuando no tengo a ese controlador convencido? Versus organizaciones que decían, esto viene de los dueños. ¿Ah? El dueño dice, nosotros tenemos como un poco ese sentido ya casi ético de legado, más allá de, después me cuentan el business case, ¿ah? Si esto es rentable o no para la compañía. Pero también hay un rol en los inversionistas
y cada vez vemos más, y esto ha estado bien discutido, no sé, BlackRock ha comentado mucho de esto, pero también inversionistas institucionales que hacen esta estrategia de ir a hacer las preguntas a la junta de accionistas y no solo preguntan los resultados, sino que preguntan respecto al gobierno corporativo, de los colaboradores, de los impactos ambientales, etcétera. Y además están dispuestos, entonces por eso veo que los inversionistas pueden jugar un rol o pueden no, pueden pedir resultados económicos de corto plazo, o pueden decir, nosotros estamos dispuestos a que entendemos que ustedes están en un nivel A, pero si me muestran un plan para avanzar a un nivel B, estamos dispuestos a acompañarlo en eso, el stewardship que se llama, ¿no es cierto? Que parece en la discusión que está sobre la mesa es que parece una mejor estrategia hacer stewardship que hacer desinversión. Ah, no, no me gusta esta compañía, no me gusta este sector. ¿Ah? Porque al final vemos que todos los sectores son importantes para la economía y para la transición. Y este rol de los inversionistas controladores tiene otro, que es, ¿no es cierto?, la alta dirección. Los que saben del problema de agencia, es muy importante la visión o el rol de la alta dirección. Una alta dirección convencida que tiene esta capacidad de visión de largo plazo, puede ser un impulsor, es un impulsor fundamental o un ralentizador. ¿Ah? Por mucho que el equipo de sostenibilidad esté empujando esto, si no hay una alta gerencia, y hablamos de alta dirección porque obviamente el CEO, y tenemos aquí un grupo que lo va a representar, tiene mucha importancia, pero también esto sabemos que las transformaciones tienen que ser transversales en la compañía. ¿Ah? Y después está... No, ya apretó 2 veces. Gracias. Y después hay otro grupo de dinámicas que afectan. La transformación de la demanda, lo decía Juan Carlos al inicio, es bien interesante como en el ámbito de la energía ha cambiado totalmente un poco el modelo de negocio, y está el ejemplo ahí en el estudio de la transformación, por ejemplo, de las Andes o la de minería. Decir, bueno, ahora la demanda por energía cambia nuestro modelo de negocio porque pasamos a energías renovables, y vemos cómo todo el sector eléctrico se está transformando, y eso obliga también a decir, si yo entrego productos de alguna manera que contribuyen al cambio climático, tengo que elevar también mis estándares y ser coherente con proveer de estándares altos en sostenibilidad. La regulación, lo comentaba al inicio, nuestra regulación, tenemos ley REP, bueno, una ley marco de cambio climático, la 461 y otras en discusión, obviamente que empujan a las compañías a hacer esos cambios. Y lo que es interesante es que cuando tenemos buenas legislaciones, se crea un mercado y se crea una base para todo. La ley REP ha sido bien interesante de obligar y evita un poco ese problema que tienen las compañías que son más champion, de decir, yo voy a hacer una inversión enorme que tiene una rentabilidad a largo plazo, pero mi competidor directo quizás no va a hacerlo. ¿Ah? Entonces evita el efecto del free rider. Pero también tiene importancia, y lo va a comentar Esteban, de cómo las compañías enfrentan o sea, abordan esa regulación. ¿Ah? Compañías que deciden, y voy al tema anterior, ir adelante, adelantarse, si viene esto, si yo me adelanto, puedo capturar, y soy early adopter, puedo capturar mucho más oportunidades y ir a ese mercado. Y luego están los actores de la cadena de valor. Nosotros en otros estudios que hemos hecho, también de gobierno corporativo y en el estudio anterior que hicimos, los proveedores siempre aparecen como más olvidados por parte de la compañía, menos atención a los proveedores. Y cuando uno se mide, claro, los proveedores, quizás el efecto que tiene cuando no se suben a estándares de sostenibilidad es que cuando uno hace el reporte, o sea, queda débil, una parte más débil. Y ahí, de nuevo, ¿cómo la compañía va a abordar ese trabajo con proveedores? ¿Va a ser más pasivo? ¿Va a exigir estándares, excluyendo un montón de proveedores? ¿O va a trabajar con proveedores? Los clientes es un fenómeno interesante, ¿ah? Lo vemos ahí también en el estudio, porque los clientes, a pesar de que hay estudios de que valoran la sostenibilidad y sobre todo en momentos como de estrechez económica, la disposición a pagar de los clientes no es tan importante. ¿Ah? Vamos a comentar aquí con Aramark después, que tiene un buen ejemplo de cómo quizás ser más proactivo en involucrar a los clientes. En el reciclaje es bien evidente, pero cómo subirlos a que sean un movilizador hacia la compañía, ¿ah? Más que un factor indiferente a la compañía. Las comunidades vemos que exigen, sobre todo a las compañías que tienen operación en un territorio,
hacerse cargo de esos impactos ambientales y sociales. O sea, lo que es bueno incluso en minería, que es bueno para el mundo, también tiene que ser bueno para el territorio. Y ahí está lleno de fricciones y quizás cómo pasamos de la fricción a un entendimiento más sostenible es interesante. Y por último, los colaboradores, yo creo que es bien interesante como un actor que es clave para la transformación de la sostenibilidad, cuando los colaboradores son parte de la sostenibilidad o valoran la sostenibilidad, tienen que ser movilizadores fundamentales de esto. Y al mismo tiempo hay estudios que reportan, y en nuestra entrevista salió bastante respecto de que esta promesa de que es un factor que contribuye a la atracción de talento y al mismo tiempo esta necesidad de propósito y alineamiento de para qué trabajo en esta empresa, la sostenibilidad es un factor que genera valor en esto. Ahora, todo esto depende, todas estas presiones o estas dinámicas que van apretando a una compañía a moverse, depende también de cómo las compañías abordan o enfocan este desafío de avanzar hacia la sostenibilidad. Entonces esto lo mapeamos, Esteban ahí nos va a comentar. Gracias, Maida. A ver si el clicker no me gana la batalla. Sí. Perfecto. Entonces, efectivamente, ¿no? Tan importante como entender estas dinámicas que movilizan a las empresas a integrar la sostenibilidad en su estrategia, es entender cómo lo están enfocando, ¿no?, los grandes grupos empresariales. Y en nuestro estudio nosotros identificamos dos dimensiones a través de las cuales se materializa una estrategia integrada de sostenibilidad, que como bien decía Juan Carlos, significa que esto pasa a ser algo que es parte del día a día de la empresa, ¿no?, que permea la toma de decisiones. Y estas dos dimensiones son, primero, la orientación de largo plazo que tenga la organización, ¿bien? Y esto se refleja en el involucramiento de la alta gerencia y la alta dirección en temas de sostenibilidad, la existencia de algún tipo de incentivo financiero asociado a metas ambientales y o metas sociales, y también a una institucionalización de los sistemas y procesos de sostenibilidad, ¿no?, a través de, por ejemplo, políticas de producción limpia o políticas de sostenibilidad en la cadena de suministro. Eso hace que esto no dependa quizás como del liderazgo del momento, sino que sea algo que está establecido, institucionalizado dentro de la organización. Y la segunda dimensión es lo que nosotros llamamos apertura al entorno, en que esto se refleja en la existencia de, o más que la existencia, sino que la práctica consistente de entregar información de sostenibilidad clara y completa a los distintos públicos de interés que tenga la empresa, no solo necesariamente a los accionistas o a las comunidades afectadas, por ejemplo, sino a cualquier público de interés que tenga interés en conocer esa información. Procesos de vinculación establecidos y de nuevo institucionalizados con los stakeholders más relevantes de la empresa y la participación de la empresa en convenios y certificaciones voluntarias. Dentro del estudio que hicimos, nosotros encontramos que las empresas que participaron combinan estas dos dimensiones con distintos grados de intensidad. Bien, y encontramos varios perfiles o varios enfoques distintos. Al primer enfoque le llamamos el enfoque normativo, y ese es el que se da cuando una empresa combina una menor orientación de largo plazo con una menor apertura al entorno. Bien, no estamos diciendo que estas empresas no están comprometidas con la sostenibilidad, solamente que enfocan las dinámicas de las que hablaba Maida hace un rato con esta combinación particular. Bien. En este caso del enfoque normativo, este corresponde al 20% de la muestra que tenemos, ¿sí? La prioridad para estas empresas tiende a ser el cumplimiento legal, ¿sí? Por eso le ponemos enfoque normativo, ¿no? Estas son empresas que están enfocando esta transición hacia la sostenibilidad desde la perspectiva del riesgo, ¿sí? Y por lo tanto, la sostenibilidad se puede percibir como un costo que hay que minimizar. Bien. Estas empresas van a cumplir con lo que la legislación demanda, ¿cierto?, pero siempre con un foco muy de eficiencia, ¿sí? En ese sentido, es difícil, desde un enfoque normativo, impulsar transformaciones profundas en el modelo de negocios, porque consistentemente estamos preocupándonos por los riesgos más inmediatos. En un segundo caso, tenemos aquellas empresas que combinan una orientación de largo plazo, pero con menores niveles de apertura al entorno.
Y en este caso nosotros hablamos de empresas que adoptan un enfoque prudente frente a la movilización hacia la sostenibilidad. Estas empresas corresponden, en nuestro caso tenemos un 29% de la muestra que adopta este enfoque, ¿sí? Y en este caso la prioridad es la gestión de riesgos asociados a la sostenibilidad y la eficiencia en asignación de recursos. Bien. Entonces, aquí tenemos menor apertura al entorno, lo cual limita para estas empresas la capacidad de capturar oportunidades que existen fuera de los cuatro paredes de la empresa, por decirlo de alguna manera. Bien, pero sí tenemos una visión de largo plazo que guía la toma de decisiones y que orienta la asignación de estos recursos hacia metas de sostenibilidad. En este caso, la integración de la sostenibilidad o la creación de una estrategia de sostenibilidad integrada avanza en la medida en que se van despejando las incertidumbres asociadas a la sostenibilidad, ¿no? Estas empresas son, de nuevo, todas las empresas que están en nuestra muestra son empresas comprometidas con la sostenibilidad. Bien. Pero aquí es difícil que encontremos quizás empresas que vayan a ser líderes destacados en sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque por la menor apertura al entorno no innovan tanto, ¿no? No se la juegan con tantos experimentos, ¿cierto? Sino que van abordando este tránsito a medida que vamos despejando incertidumbres. En un tercer caso, tenemos aquellas empresas que tienen mayor apertura al entorno combinado con menor orientación de largo plazo. Y en este caso nosotros hablamos de un enfoque táctico para abordar la transición hacia la sostenibilidad integrada. En estas empresas, que representan el 10% de nuestra muestra, la prioridad, por su mayor apertura al entorno, tiende a estar en mejorar la reputación y en obtener aquellos quick wins que aparecen, ¿no?, de los distintos públicos de interés, ¿sí? Entonces, en estas empresas tenemos un compromiso muy claro con mantener comunicación clara y responsable con sus distintos stakeholders. Bien. Pero una menor orientación de largo plazo, ¿sí?, hace que sea difícil acompañar estas oportunidades, estos quick wins que vamos capturando, con iniciativas de más largo plazo y con un impulso a cambios culturales o cambios de modelo de negocio más profundos. Y finalmente, tenemos el caso de aquellas empresas que combinan una orientación de largo plazo con una mayor apertura al entorno, a las cuales nosotros denominamos empresas que toman un enfoque estratégico para abordar la transición hacia la sostenibilidad. En este caso, la prioridad para estas empresas es tanto mitigar los riesgos como capturar las oportunidades que van apareciendo en el entorno, ¿sí? La orientación de largo plazo permite asignar recursos para iniciativas de sostenibilidad que quizás tienen retornos inciertos, ¿bien? Y la apertura al entorno permite entender dónde están las mejores oportunidades para hacer el uso más eficiente y más efectivo de esos recursos. En el caso del enfoque estratégico, nosotros vemos que se fortalece en estas empresas tanto la capacidad de adaptación por una mayor apertura al entorno, por mayor facilidad para entender qué es lo que se requiere por parte de distintos stakeholders, y además se aumenta la legitimidad social de la operación. En este caso son el 41% de las empresas de nuestra muestra que adoptan este enfoque. ¿Cómo avanzar hacia una estrategia integrada de sostenibilidad? Y si uno quiere estar en ese nivel estratégico, quizás pasar de un nivel normativo a un estratégico, ¿no es cierto? Hay tres dimensiones, y esto, ¿se acuerdan del estudio anterior? Estaba en el modelo anterior. Pero nosotros en esta nueva versión decimos, no solo es tener involucrada la alta dirección, la vinculación con los stakeholders y la transparencia, sino que es pensar el rol que tiene la alta dirección. Ya lo decía yo al comienzo, la alta dirección al menos tiene que tener dos acciones. Definir una estrategia donde se vea claramente la dimensión de sostenibilidad explícitamente, qué es lo que se busca, qué es lo que se espera. Hay una recomendación importante respecto de metas. Conversamos mucho respecto de las metas. ¿Es valioso tener metas? Sí, no. Hay mucho compromiso al 2030 que parecía lejos y hoy día es muy cerca. Pero eso de las metas parece una estrategia una herramienta valiosa para explicitar hacia dónde va la compañía en su conjunto. Y la otra acción es tener una gobernanza establecida respecto de la sostenibilidad.
cómo se va a gobernar y monitorear el avance de esa estrategia donde la sostenibilidad está integrada con estructuras, comités, planes, sistemas de medición y evaluación. No solo declarar, sino que evaluar. La segunda dimensión tiene que ver con la vinculación con stakeholders. Yo mencionaba al principio, todos los actores que están en la cadena de valor tienen una relevancia muy importante para promover o ralentizar ese avance. Entonces, también tener una política o sistemas establecidos respecto de la apertura a ese entorno. Esa es la apertura al entorno. ¿Cómo vamos a trabajar con esos stakeholders para mantenerlos no solo informados, que es lo más básico, que hoy día es como ya pasó a ser el nivel desde, sino que en trabajar en unas estructuras que sean bidireccionales? No solo informo, escucho, pero incluso estoy dispuesto a, como compañía, tener sistemas que me permitan integrar ideas e incluso cambiar procesos dentro de la compañía para avanzar hacia una estrategia más integrada. Y lo último es el entorno, que tiene que ver con este eje de transparencia, lo que decimos transparencia. Hoy día las obligaciones de reportabilidad, al menos para los emisores de valores, está establecida, y creo que eso es interesante porque facilita que esta transparencia hacia el entorno, esa comunicación hacia el entorno de los agentes del mercado tenga un cierto estándar, pero que también las compañías, una dimensión hacia esta transición hacia la sostenibilidad, es que las compañías vean esta reportabilidad no solo como una manera de aparecer muy bien en la foto, maquillarse harto, visibilizar iniciativas pequeñas como muy grandes, sino que también ir generando confianza, reportar metas, reportar avances, reportar desafíos que se encuentran en el camino, incluso redireccionamiento de esas vías porque aparecieron cosas en el camino y una disposición al aprendizaje. Yo creo que la transparencia es una herramienta, no es un fin en sí mismo, que nos ayuda a reconstruir confianza, y la sostenibilidad contribuye mucho a reconstruir esa confianza en el sector empresarial. Eso es más bien un flavor, un sabor al Los estudio. titulares. Nos gustaría mucho que se lo leyeran, que nos hicieran llegar sus comentarios, feedback, ideas, nuevos estudios. Ya hay un tercer estudio en camino. Este estudio ha generado harto interés. Esto fue una idea que nació en AmCham, en una conversación que tuvimos en AmCham hace mucho tiempo, así que por eso también muy abierto a recibir sus ideas. Y como decía, ya tenemos 14 países de la región comprometidos y los queremos invitar a Chile, a los que están socios de AmCham de Chile, que vuelvan a participar en el estudio, porque así a principios del próximo año podremos estar en esta misma sala, ojalá, comparando cómo estamos con otros países de la región. Así que muchas gracias. Quiero agradecer, bueno, a Esteban, al equipo de AmCham, a la Paula, pero a todo el equipo y sobre todo a todas las empresas que han participado, a los gerentes que hoy día nos acompañan y todos los otros que participaron. Darse el tiempo muestra también este compromiso. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban y Magdalena. Sin duda vamos a tener hartas cosas que reflexionar después con el panel, pero antes me gustaría invitar a José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corpo, que por varios años fue académico del área de innovación de nuestra Escuela de Negocios, entonces también está en su casa de alguna manera, para conocer también desde la perspectiva de Corfo, desde la perspectiva de la innovación, detalles del informe. Gracias. Bueno, primero que nada, ¿se escucha? Sí. Está llena la sala, eso es un buen síntoma. Primero que nada, bueno, querido decano, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, fue mi casa durante mucho tiempo, en el cual me alegraba de que no solamente Magdalena, Esteban y otros académicos estén involucrándose en un tema que obviamente está trayendo no solamente el interés en la formación de competencias y de capital humano, que obviamente es lo que es parte del giro de la universidad, sino también el tema, ¿no es cierto?, de cómo vincularse con el mundo productivo, ¿no es cierto?, el mundo empresarial, para entender un poco cómo está estructurándose, cómo están viendo, qué se está haciendo con respecto a esta temática que obviamente trasciende las fronteras de Chile. Y que está siendo cada vez más relevante, ¿no es cierto?, para la viabilidad de los negocios, como bien dice el informe, en varias de sus dimensiones en el futuro. Voy a separar mis comentarios y perdónenme, fui 25 años profesor, así que no me puedo sacar de encima esa dimensión más académica, así que voy a dividir mis comentarios en el ámbito más académico. Voy a tener sombrero más como profe,
o investigador más que nada. Y después voy a poner el gorro más que el que tengo actualmente, que es el vicepresidente de la Corfo, y cómo desde el punto de vista de la política pública, tomar esta información y comentar también cosas que están ocurriendo. Le prometí a la Magdalena que voy a hablar ni de litio ni de hidrógeno verde, así que olvídalo. Pero voy a utilizar esos casos en esta dimensión que yo creo que es bien importante. Lo primero, quiero felicitar sinceramente al equipo liderado tanto por Magdalena como por Esteban, por el trabajo hecho. Es un trabajo muy bien hecho, que de alguna manera define una especie de taxonomía muy interesante, sobre todo en el primer capítulo con respecto a las dinámicas, en el fondo, y que véanlo porque yo creo que puede ayudar mucho a aquellos, sobre todo que están en la empresa, para autodefinirse en cuál de esas dinámicas está, y creo que es tremendamente útil para entender un poco porque hay elementos ahí muy interesantes para caracterizar a las empresas en Chile y en otras latitudes también. Y creo que es muy meritorio. Y lo segundo, que es digamos así, el tercer capítulo, ¿no es cierto?, estas estrategias en el fondo que recién presentaba Esteban, ¿no es cierto?, de la forma en que las empresas están llevando adelante esto y de alguna manera esta taxonomía también ayuda a ver dónde están los obstáculos, dónde están los intereses, dónde están de alguna manera las oportunidades. Así que felicitaciones por eso, porque es un trabajo tremendamente acucioso, bien hecho, y creo que ayuda mucho, porque tener taxonomía siempre es útil, ¿no? En esa misma dirección, y ahora que recién me entero que van a hacer una tercera versión, sobre todo de países, era parte de mis comentarios. Y mis comentarios en el fondo van en la dirección de que en este estudio comparativo con empresas de otros países, o ampliar la muestra, lo que se llama técnicamente, para otras empresas en Chile, efectivamente hay un trabajo de 66 empresas que es la primera vuelta, después estas son entrevistas a 11 empresas, para los que estudiaron estadística en el fondo aquí hay una autoselección muy grande, y por lo tanto obviamente le están preguntando, y Magdalena lo dijo, a empresas que explícitamente dice que los temas de sostenibilidad son elementos importantes, por lo tanto hay muchas empresas en Chile, diría la mayoría, que esto no lo tienen en el radar y por lo tanto esta taxonomía podría ayudar un poco a que las mismas empresas se autocataloguen en función de eso. Y quiero esto juntarlo con AmCham, en el fondo, porque muchas de las empresas que están aquí son multinacionales. Y yo podría apostar plata a que la práctica que tienen las filiales de esas multinacionales en Chile puede ser distinta en los temas de sostenibilidad en distintos países. ¿Ok? Y entonces la invitación, justamente en las comparaciones que hay entre países, es cuánto depende del contexto del país en temas regulatorios, en temas de competencia, capital humano, en temas de los cuadros directivos, y cuánto tiene que ver, ¿no es cierto?, con una política que es de la misma empresa que se traduce a través de distintos espacios. Porque es muy distinto cuando yo tengo dentro de una misma empresa como política general de la empresa, y eso independientemente del país que lo hago, pueden ser en algunos países como obvios, por ejemplo, países más adelantados, como por ejemplo el mismo Estados Unidos, en estas temáticas, cuando esto lo llevo a un país que está más atrasado y en realidad son realmente efectos muy importantes en ese país local. Que es distinto, estoy pensando en las empresas mineras, de que cuando en el fondo se adaptan más bien a las condiciones locales y en el fondo las políticas de sostenibilidad son distintas dependiendo de la filial que se trate, a pesar que es la misma empresa. ¿Me sigue un poco la idea? Entonces, yo creo que ahí hay un espacio tremendamente importante en el cual, perdonen lo analítico, pero creo que les puede ayudar en el fondo a discriminar, por ejemplo, en la misma taxonomía, cuánto es el efecto que tienen los temas regulatorios, el efecto del contexto, los stakeholders, en este caso incluso los propietarios de la empresa, elementos que tienen que ver con el país. Un segundo elemento que creo es importante es, que no lo hace el estudio, pero si hay una muestra más grande, es que, para los que se acuerdan de organización industrial en economía, el sector importa mucho. Por ejemplo, en el sector minero, el cambio tecnológico es dominado por los proveedores. No hay cambio tecnológico en las empresas mineras. A diferencia de un sector farmacéutico, que el cambio tecnológico es en el sector adentro. ¿Okay? Por ejemplo, el cambio tecnológico en el proceso productivo en la minería está determinado, por ejemplo, por los que actualizan la tecnología en los camiones, o en las máquinas de molienda, etc. Pero no hay los departamentos de investigación y desarrollo, esto yo creo que un error que hemos cometido en Chile, de esperar que las empresas mineras van a hacer cambios tecnológicos importantes. ¿Sí? No ocurre mucho. Hace investigación y desarrollo, no estoy, y a las empresas mineras obviamente no estoy diciendo que no hagan. Lo que pasa es en términos relativos, el peso de la prueba del cambio tecnológico viene de los proveedores principalmente. Más aún, los grandes proyectos mineros se definen los proveedores tecnológicos en la mesa de diseño y después es muy difícil entrarle en la operación de la mina durante 20 años para hacer cambios porque esto significa como un proceso continuo, y perdonen de nuevo los tecnicismos, es muy difícil parar la planta para probar una nueva tecnología, por ejemplo, fundición. Eso no existe.
a menos que ustedes tengan como proveedor una garantía de $1 millón por día para hacer las pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando camiones como Komatsu u otros camiones grandes incorporan hidrógeno verde, pensando que estos temas sostenibles, de alguna manera el sector minero se ve, entre comillas, forzado, ¿no es cierto?, a incorporar esa nueva tecnología porque obviamente viene del lado de los proveedores. Y por lo tanto uno puede ver que el sector minero mejora su estándar desde el punto de vista de sostenibilidad porque uno de sus proveedores genera un cambio importante desde el punto de vista de la sostenibilidad. ¿Okay? Lo que estoy diciendo con esto es que una dimensión adicional que uno le podría sacar al jugo al estudio, sobre todo en las versiones que siguen, es cuánto de esto, de alguna manera, depende del sector productivo que estemos hablando, que es muy distinto al caso, por ejemplo, de un banco, en el cual de alguna manera tiene clientes al frente y que son los clientes de alguna manera los que pueden forzar ese cambio desde el punto de vista de la mirada de la sostenibilidad. ¿Sí? Yo creo que el estudio es muy interesante de esa taxonomía, pero un paso adelante, y perdonen de nuevo lo más académico, incorporar estas dimensiones en una etapa futura puede ayudar a entender de que a veces estos cambios o esta mirada también depende del sector productivo que se trate. Y creo que las empresas, ya las mismas 11 que están ahí, son bien ilustrativas porque algunas son intención en recursos naturales, otras son intención en servicios intangibles y que puede ayudar. Eso en términos genéricos y la comparación entre países y el efecto multilateral yo creo que puede ayudar muchísimo a separar efectos. Un segundo tema, ahora voy a hacer como si me estuviera entrevistando a mí como a la Corfo. ¿Okay? No de implicancia, sino como un caso. Y voy a ilustrar dos casos que nosotros de alguna manera hemos tenido la experiencia en los cuales ilustran elementos de sostenibilidad tremendamente importantes que pueden ayudar también a enriquecer el análisis. En este momento, ustedes saben, y perdón, que voy a usar el caso del litio, pero no en la dimensión que tú conoces. Como consecuencia del acuerdo que hicimos entre primero Corfo con Codelco, después Codelco con SQM, en este momento estamos en el proceso de la preconsulta indígena. Y si hay algo que los pueblos originarios han sido majaderos con respecto al tema de los borradores de contrato, ha sido de cómo se incorporan los elementos de sostenibilidad en el contrato. Y esto ha sido, en el buen sentido, un dolor de cabeza. Porque de alguna manera es muy complicado en un contrato que uno tiene, por ejemplo, entre empresas privadas o el Estado con empresas, que en este caso son ambos, esos elementos. Porque los pueblos de alguna manera están buscando elementos de sostenibilidad, por ejemplo, en este caso Salar de Atacama. Y esto significa, en lo que hemos visto de alguna manera, de que la institucionalidad, a través de Senageomin o el mismo sistema de oficina de impacto ambiental u otros elementos, es muy difícil ver, por ejemplo, cuáles son los elementos y la dinámica o la variable que se van a considerar para darle una sostenibilidad a un recurso natural como es un salar. No solamente los temas de transparencia, incluso las variables. Por ejemplo, hoy día, no sé si ustedes saben, no tenemos un mapa hidrogeológico único del salar. Y por lo tanto no sabemos el efecto que tienen las minas cuando están trabajando, ¿no es cierto?, bueno, están las empresas con respecto a la sustentabilidad. Y sobre todo contratos que son hasta el 2060, los pueblos dicen, bueno, ¿y cómo nosotros vamos a saber de que esto de alguna manera implica? De hecho, ellos están buscando incluso no solamente que hayan indicadores y la transparencia, que es una cosa que aparece en el informe muy claramente, sino incluso están muy interesados en saber y en participar directamente en el proceso de la definición de las mismas variables. Y el elemento que ellos consideran, y esto es bien importante, es porque ellos lo dicen metafóricamente, han vivido ahí 11.000 años. ¿Okay? Y por lo tanto hay tradiciones orales, de que tiene que haber un patrimonio inmaterial, de cosas que ellos saben con respecto al salar, que obviamente muchas veces los que estamos vivos ahora no lo sabemos. Lo que quiero decir con esto es que a veces hay otros stakeholders, y muchas veces en los sectores de recursos naturales intensivos que a veces no vemos. Y uno de ellos son los pueblos originarios. Y creo que es bien importante que esa dimensión la incorporemos también dentro de esta discusión. Y ahora estoy hablando así como si me entrevistaran a mí como Corfo, ¿no es cierto?, en esta dimensión. Una segunda dimensión que nos ha pasado como Corfo, y ahora voy a cambiar de rubro. Ustedes saben que estamos llevando adelante un facility, en el fondo financiero, para las etapas tempranas de proyectos de hidrógeno verde. Eso se ha sido financiado con recursos del Banco Mundial, del BID, del KfW alemán y del Banco Europeo de Inversiones. Más recursos que vamos a poner nosotros son más o menos $1.000 millones, que precisamente la idea es ser una señal
que tanto la política que cual el decano actual estuvo muy involucrado en sus primeras etapas, esta administración lo ha hecho propia. Es una sola estrategia de hidrógeno verde, que es la misma, de alguna manera, que viene desde la administración anterior, porque obviamente esto va a trascender no solamente esta, sino también probablemente 2 administraciones más. De alguna manera, da la señal que hay un compromiso del Estado de Chile sacar adelante esto. Y una manera de hacerlo es que haya una institución financiera que aporte máximo el 10% del financiamiento de los grandes proyectos, pero hay como lo que en inglés se llama un commitment, ¿no es cierto? Un compromiso del Estado de Chile en el financiamiento, a través del financiamiento. ¿Por qué? Porque toda esta plata la tenemos que devolver después a los multilaterales, ¿no? Y es una señal muy fuerte. Ahora, ¿por qué traigo esta colación a este punto? O este punto a colación, perdón, dije al revés. Porque nos dimos cuenta de que las prácticas de ESG, en el fondo, que tienen que ver con sostenibilidad, que tiene el Banco Mundial, el BID, el KfW y el Banco Europeo, son distintas entre ellas. Peor aún, no hemos pasado un año tratando de sacar algún... Porque imagínense, si llega un proyecto de hidrógeno verde que va a utilizar el Facility, tiene que pasar por 5 instancias, o sea, los 4 multilaterales y nosotros, y cada uno con reglas distintas con respecto a los temas de sostenibilidad. Es la cueca en pelota, como decíamos en buen chileno. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos durante un año es ponernos de acuerdo a las 5 instituciones de una especie como de máximo común denominador con respecto a los temas de la sostenibilidad. Y recién llegamos a un acuerdo ahora, porque esto fue un cambio importantísimo en las instituciones multilaterales. Este es el primer facility de hidrógeno verde del mundo. Y nosotros estamos haciendo el conejillo de Indias, estamos haciendo los pioneros. Early adopters, como sale, ¿no es cierto?, en la literatura. Y esto ha sido muy complicado para llegar. Y finalmente lo logramos. Y ya tenemos una cosa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de alguna manera también la mirada que tienen los stakeholders, en este caso los quienes financian proyectos grandes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema energético, a veces tienen prácticas o le exigen, ¿no es cierto?, a las empresas cosas distintas vinculadas con los temas de sostenibilidad. Y las empresas se pueden encontrar en la situación de que los costos de transacción para eso son tremendamente altos. Ergo, y aquí vienen las implicancias de política pública, una de las cosas bien importantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que hay una estandarización con respecto a los criterios, que por ejemplo, uno de stakeholders importante, que es el sector financiero, ponga sobre la mesa para que quienes de alguna manera incorporen esas dimensiones de financiamiento, de alguna manera se encuentren con este costo de transacción que cada una de las instituciones le pide cosas distintas. Y esto aplica también, por ejemplo, a la banca en Chile, ¿no? Que podría ser una externalidad. Entonces, ese es un segundo caso que estoy utilizando la Corfo como usuario de esto que nos ha tocado en temas de sostenibilidad. Y déjenme terminar con los temas de implicancias. Y yo diría, de nuevo, voy a hablar como ex académico y también como actual vice. Uno de los detalles que sale en el estudio que es tremendamente importante, y lo mencionaron tanto Magdalena como Esteban, es el rol que tiene la alta administración y los directorios. ¿Okay? El problema es que una institución como la Adolfo Ibáñez u otros generalmente participa uno de esos dos grupos en general, no los dos. Porque si yo tuviera todos los dueños de las empresas y los directores de la empresa, independientemente que estén en la Adolfo Ibáñez u otros lados, incorporando esto, sería mucho más sencillo. Pero eso no es evidente en Chile. Y por lo tanto, me imagino aquellos altos administradores que están aquí, altos directivos, su dolor de cabeza no es convencer a los de abajo con respecto a estos temas, sino convencer a los de arriba, ¿no? Y el punto es cómo los de arriba, los dueños de las empresas, incorporan dentro de esto, que el estudio dice, una vez convencido esto vuela. Pero no es tan trivial que se convenzan, ¿ok? Entonces, aquí hay un espacio tremendamente importante en las instituciones de formación, que no solamente la formación de pregrado y posgrado, que generalmente está muy relacionado con la alta dirección, sino también mecanismos de difusión para que los dueños de las empresas, ¿no es cierto?, tengan esto en el radar y lo incorporen en sus distintas dimensiones, ya sea como potencialmente una oportunidad de negocio, como potencialmente una forma de dar cuenta de las demandas que vienen los stakeholders, o incluso, como bien dice el informe, para cumplir con normas y estándares que la autoridad define. Ahí hay un espacio tremendamente importante, desafiante, creo yo, desde el punto de vista de la formación de competencia. En la misma línea, una cosa es que una autoridad, incluso la alta administración y los directores estén tremendamente convencidos que esto es importante, y otra cosa es cómo se hace. ¿Okay?
Y el cómo se hace el tema, estamos de acuerdo, y el decano ya lo decía, que es un tema transversal a la institución. Pero esto tiene que ver no solamente con temas de cambio cultural al interior de las empresas, porque obviamente todos quienes están involucrados, sino que esto tiene que ver con la formalización y la rutinización de este proceso al interior de las empresas. Y esto tampoco de alguna manera hoy día está tan estandarizado en la forma de aprendizaje. Y creo que hay también un desafío muy bonito, en el fondo, para instituciones de educación como la Adolfo Ibáñez u otras instituciones, para incorporar estas dimensiones. Finalmente, desde el lado de lo público. Implícitamente, mucho del lado de lo público en los temas de sostenibilidad ha estado en la idea del garrote. ¿Ok? Es decir, que a través de cambios regulatorios, que generalmente eran asociados como ministerios de medio ambiente, en la forma de alguna manera con la ley REP, ¿no es cierto?, con la ley de cambio climático y otro, que ya está mencionado, que ha sido aquí ha empujado, ¿no es cierto?, a las empresas a adoptar este tipo de dimensiones. Pero a veces faltan otros pedazos. Faltan temas de financiamiento. Por eso, esta muestra es bastante particular, porque son empresas relativamente establecidas. Uno esperaría que la restricción financiera no fuera la que ella más activa, pero sí probablemente temas de formación de competencias a niveles medios sí lo sea, ¿ok? O el efecto de demostración también lo sea. Entonces, aquí hay espacio de política pública y que efectivamente no solamente tiene que ver con el garrote, por decirlo en términos prácticos, sino también con mecanismos de apoyo a las empresas, sobre todo las más pequeñas, sobre todo aquellas que son proveedoras, sobre todo aquellas que están parte de la cadena, que no tienen incorporado o a veces lo quieren hacer pero no pueden hacerlo porque no tienen acceso a recursos financieros, a cómo innovar del proceso productivo para hacerlo sostenible, circular u otras cosas, o incluso hacer visibles los resultados de las mismas. Y por eso también es importante, y de hecho en la Corfo en este momento ya estamos haciendo programas especializados en temas de sostenibilidad. Es decir, que algunos llamados que estamos haciendo en temas de proyectos de innovación sean en temas sostenibles. Proyectos que tengan que ver con formación de competencia y capital humano a nivel medio, también tenga los temas de sostenibilidad como una de las dimensiones. Porque obviamente entendemos que esto no solamente tiene que ver con una autoridad que ejerce el rol de generar estándares y normas que van en beneficio, en teoría, de todos nosotros por el tema de sostenibilidad, sino que también algunos no lo pueden hacer porque no tienen acceso al financiamiento, al conocimiento, ¿no es cierto?, y los efectos demostrativos. Y creo que ese es otro espacio de política pública que estamos tratando de empujar. Obviamente esto es una apuesta de largo aliento. Cierro principalmente agradeciendo y felicitando al equipo. Realmente este es un trabajo de muy largo aliento. Yo creo que por lo menos, no sé si estos comentarios y otros que me imagino que van a salir de la discusión, pueden ser interesantes para motivar, orientar, perfeccionar este ámbito de trabajo y también en el futuro, ver dónde están los espacios, por ejemplo, de roles que tiene la política pública que puede apoyar, o al revés, estos ralentizadores en el fondo que pueden trancar la pelota de alguna manera para que los temas de sostenibilidad, ojalá que sean incorporados, ¿no es cierto?, no solamente dentro de las prácticas empresariales, que es clave, sino del ideario colectivo de una sociedad. Y particularmente un país que es basado en recursos naturales como nosotros, esto debería estar como tema número 1, ¿no es cierto?, por todos los efectos que tienen, los buenos y los malos, que esto tiene, ¿no es cierto?, en nuestra contingencia, no solamente productiva, sino también social y económica, ¿no es cierto?, de Chile. Muchísimas gracias, querido Cano, los felicito a ambos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Miguel, por tus comentarios. Ahora nos toca conocer la otra parte, que es la parte de las empresas, también los citados en el estudio. Así que invito a pasar a los miembros del panel, a Eduardo Rojas, presidente de Aramark Latinoamérica, a Diego Yarur, gerente de División Desarrollo Corporativo Internacional de BCI, Rafael Santos, gerente general de Chile, Perú y Bolivia de Michelin, y a nuestro decano Juan Carlos Llobet, que va a moderar este panel. Bueno, muchas gracias, José Miguel, por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Y gracias, Diego, Rafael y Eduardo, por acompañarnos. Tenemos hasta las 10:45, vamos a tratar de terminar a la hora, puede que nos atrasemos un poquito. Y vamos a dejar unos minutos al final para preguntas del público. Quiero partir por una pregunta bien general, que creo que es la primera pregunta que queríamos tratar de abordar, que tiene que ver con la discusión más general que se da cuando hablamos de estos temas de sostenibilidad, ¿no? Y es,
A la hora de incorporar variables sociales y ambientales en los modelos de negocio y en la estrategia, hay como cierto consenso en que eso es una cosa deseable, pero hay otras voces que yo creo que hoy día ya son más bien minoritarias, pero todavía están, que existen, que dicen, bueno, la empresa tiene que dedicarse a generar valor económico, cumplir la ley, que es como la visión de Friedman, ¿no? Es como algunos la dibujan. Y eso es lo que tienen que hacer, porque de lo contrario van a afectar su sostenibilidad financiera en el largo plazo y eso hace que las empresas no sean exitosas. Y ese es su primer rol. ¿Cómo ven ustedes esas dos miradas? ¿Cómo se compatibilizan? ¿Cuáles son los costos y los beneficios de tomar esos dos caminos? No sé quién quiere partir. Diego, tú tuviste la mala suerte de estar justo a mi lado, así que te voy a pasar el micrófono a ti. Hola a todos, bueno, y muchas gracias por invitarnos a este panel. La idea es contribuir, ¿no es cierto?, a la discusión, que creo que es muy pertinente para las empresas hoy en día. Como decía Juan Carlos, ¿no es cierto?, lamentablemente en algunos países esta discusión se ha ido polarizando por la política, por lo que piensa un lado, lo que piensa el otro, y lamentablemente, ¿no es cierto?, se genera esta discusión a nivel de las élites respecto a, bueno, hasta dónde tiene que llegar la empresa en estos aspectos. En el caso de BCI, yo diría que tenemos relativamente clara la película porque yo diría hace unos 30 años se fijó una misión empresarial donde se pone a la misma altura a todos los grupos de interés, a todos los stakeholders. Y en ese sentido nosotros buscamos no solamente ser una empresa con crecimiento rentable, sino que generar relaciones de largo plazo y de beneficio mutuo para todos nuestros stakeholders o grupos de interés, que son, bueno, obviamente clientes, colaboradores, que son lo más cercano, pero también nuestros proveedores y, por supuesto, las comunidades en las cuales operamos o en las cuales estamos insertos. Y eso se refleja, bueno, en claros KRs organizacionales que finalmente son el balance scorecard de la organización y cascadean a todos los ejecutivos, en donde todos los ejecutivos pueden contribuir o aportar a una visión ESG, donde estamos claros, ¿no es cierto?, de que estamos insertos en una comunidad y no solamente estamos buscando un retorno económico, sino que también un retorno social y ambiental, porque de otra forma entendemos que las empresas no son sustentables en el tiempo. En cuanto a los beneficios, bueno, yo diría que hay muchos beneficios, pero para capturar esos beneficios hay que tener una visión bien holística y de largo plazo. Yo diría que si uno piensa en que, y de nuevo, en el caso del banco, los beneficios pueden venir por mayores ingresos, por mitigación de riesgo, o pueden venir también por disminución de costos operacionales al tener una operación con menor huella de carbono. Como decía José Miguel, en el caso de los bancos es un poco distinto, porque el alcance 1 y 2, como no tenemos chimenea o no tenemos una producción o una fábrica, ¿no es cierto?, es evidente que es fácil de lograr una carbono neutralidad. El gran desafío para un banco es justamente poder llevar a nuestros clientes o apoyarlos financieramente a que logren una transición financiera. Y si nosotros somos capaces de posicionarnos, porque tenemos los equipos expertos, tenemos, ¿no es cierto?, el apetito por hacer negocios en ese rubro, nuestros clientes, algunos grandes empresas, pero otras no tan grandes, nos van a ver como un partner financiero. Y se generan muchos negocios. En los últimos 3 años hemos generado 1.200 millones de dólares en financiamiento que de alguna u otra forma tiene que ver con financiamiento, ¿no es cierto?, ESG. Y no pensemos solamente en lo típico que son, no sé, por las plantas eólicas o las plantas solares. Pensemos, como decía José Miguel, nuevamente en la exportadora de fruta, que tiene que acogerse a unos estándares. Pensemos en el proveedor de la minería.
bueno, que aquí tenemos varios representantes, pensemos también en aquellas empresas que hoy día están siendo afectadas por la escasez de agua o los costos de la energía. Ellos tienen que cambiar sus cadenas de suministro, hacer más eficiente la operación y fundamentalmente muchas veces cambiar los modelos de negocio. Entonces, desde el punto del banco, y quería dar el caso del banco, pero todas las empresas tienen que ver que hay beneficios claros y que son monetizables y que por supuesto hacen más sustentable a la empresa. Y de los costos, No, dale. no solamente para terminar, los costos, bueno, yo diría más, hablaría más como de los desafíos. Obviamente hay un desafío de inversión y de planificación muy importante y que si no se tiene una visión holística o una visión de largo plazo, de repente nos perdemos porque vemos que un área del banco o de la empresa, ¿no es cierto?, tiene una mirada y si no ven la visión completa, obviamente no va a poder de alguna manera entender de que aquí hay una visión integral. Voy a poner el ejemplo. La tesorería del banco va a buscar inversionistas para financiarse y conseguir un menor costo de fondo. Bueno, si es que no tiene al otro lado la mercadería para ofrecer que son financiamiento de inversiones, ¿no es cierto?, en energías renovables, por decir algo, no puede ofrecer a los inversionistas de BCI esa mercadería, por así decirlo, que hace que los inversionistas presten a menor costo financiero al banco. Entonces, es muy importante ligar, ¿no es cierto?, las distintas áreas que tiene el banco y tener esa visión holística. Yo diría que el mayor costo, el mayor desafío nuevamente es sin duda la transformación cultural. Y ahí es donde hay que poner el esfuerzo, porque esto no es solamente un proyecto con hitos, sino que es un cambio de la forma como se hacen las cosas, cómo se de alguna manera integra y se enquista la sostenibilidad en los negocios de la empresa. Oye, Diego, muy cortito antes de seguir con la ronda. Ustedes tienen operaciones en Estados Unidos algunos años ya, Sí. muy exitosamente. ¿Qué diferencias ves entre Chile y Estados Unidos en esto? Muy buena pregunta, porque efectivamente, bueno, y lo mencionaba nuevamente José Miguel, las diferencias son sustanciales. Hablaba antes de, bueno, lo complejo que es en Estados Unidos, ¿no es cierto?, porque esta idea de la sostenibilidad en los negocios se ha ido ideologizando, politizando. Entonces, hay estados que están prohibiendo la discriminación de financiamiento en base a políticas de sostenibilidad. Entonces, es un ambiente medio enrarecido. Y muchas veces, bueno, uno tiene que adaptarse a ese entorno y decir, oye, quizás la sostenibilidad en mi caso, nosotros somos grandes financistas, por ejemplo, del real estate en Estados Unidos, viene por ayudar a nuestras empresas o a nuestros clientes a hacer, bueno, más eficiente, ¿no es cierto?, el negocio del real estate. O puede venir por el lado más social. ¿Cómo estamos aportando en diversidad e inclusión? ¿O cómo estamos ayudando a nuestras comunidades, ¿no es cierto? Porque, bueno, en ciudades grandes como todo el mundo, no sé, piensen en Miami, en Orlando, obviamente hay mucha riqueza, pero también hay gente con muchas necesidades y nosotros tenemos que ser capaces de producir o de generar una inclusión financiera y digital, no solamente en los sectores, ¿no es cierto?, más vulnerables, sino que también en las pymes y en todos aquellos donde podamos, ¿no es cierto?, generar más acceso a la banca y como banco, ¿no es cierto?, ser movilizadores de ese progreso y esa movilidad social. Súper, gracias. Rafael. Antes de nada, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación de estar acá. Yo creo que lo que estamos haciendo acá es exactamente lo que se ha hablado en el estudio, apertura al entorno, ¿no? De estarnos acá discutiendo el tema e intercambiando ideas y para avanzar, ¿no? En Michelin, nosotros hace décadas hablamos de los 5 valores de la empresa, ¿no?
que son el respeto a los clientes, los accionistas, a los empleados, al medio ambiente, ¿no? Y ahí los dos últimos ya totalmente conectados con la sostenibilidad, pero el último, que cuando llegué a Michelin hace 20 años, me sorprendió un poco, que es respeto a los hechos, o fe, como decimos en francés, the facts. Y para mí también bastante conectado con el tema de hoy, porque, como decimos, el cambio climático, los cambios sociales, políticos, son hechos, están ahí. Entonces, no podemos parecer que estamos haciendo solamente porque está a la moda. No, son hechos y respetamos los hechos. Así que para nosotros ha sido muy natural, yo diría, hacer los ajustes necesarios para pasar a considerar la sostenibilidad en nuestra estrategia, ¿no? Los beneficios son muy claros, yo diría, pero antes de los beneficios, volviendo a hablar de los valores, es un tema de valor. Porque un ejemplo simple, yo diría, y para hablar también un poco de costo y beneficio, ¿por qué hace mucho aceptamos costos, por ejemplo, algo simples, de dar equipos de seguridad a nuestros colaboradores? Porque obviamente, claro, queremos tener el beneficio de poder hacer que nuestros colaboradores regresen a sus casas, sus familias, tal cual llegar a la empresa. Es básico, es un valor que no se discute, ¿no? Después, claro, hay beneficios hoy en día muy claros de gestión de riesgos, de reputación de la empresa y atracción, hablamos también acá en el estudio, atracción de talentos, propósito, todo eso es muy claro. Y los costos, yo prefiero hablar de inversión, no de costo, porque nosotros somos una compañía intensa en recursos naturales y es muy evidente que los recursos naturales van cada vez más a tornar escasos, más caros, y mismo desde el punto de vista económico no es inteligente no invertir en un modelo de negocio sustentable, porque si no lo hacemos en el largo plazo, económicamente la operación no se sustenta, ¿no? Con recursos que estarán más escasos, más caros. Así que estos son los beneficios. O sea, tú estás en el grueso de acuerdo con Diego. En el fondo, lo que yo escucho que dice Diego es, nosotros sumando y restando, creemos que esto es bueno para el negocio. No solamente es lo correcto, que es un poco tu lista de valores, sino que también para el negocio es mejor adoptar estas prácticas Exactamente. desde el punto de vista de creación de valor económico. Exactamente, ¿sí? Totalmente. Así que para nosotros ha sido súper natural integrar la sostenibilidad. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto, pero yo creo que es un tema de valor y un tema simplemente económico, ¿no? Inteligencia económica, hacerlo también. Eduardo. Gracias, Rafael. Bien, muchas gracias también a la universidad y a AmCham por la invitación. La verdad que yo disfruto mucho estas instancias de justamente abrirse al entorno y tener buenas conversaciones. Hasta ahora ha sido así, espero estar a la altura. Así que muchas gracias por el tiempo. Yo bien en línea con lo que dijeron y que acabas de resumir tú, Juan Carlos. En el caso de Aramark, parte esto desde la convicción y desde el propósito, sin ninguna duda, pero también nos hemos convencido de que es bueno para el negocio y quiero quizás dar ejemplos desde ese lado porque desde el propósito es, entre comillas, más fácil, ¿no? Cuando uno desde la convicción está de acuerdo, siempre fluye más. Y quizá aquí estamos más para desafiarnos desde el negocio. Voy a aprovechar de algo que comentaban antes respecto de esta quizás segunda fase del estudio más de benchmark, más global. Nosotros estamos presentes en 18 países y bueno, ya hablaban ahí de la realidad en Estados Unidos, somos una empresa americana. Canadá y Estados Unidos siguen siendo las principales inversiones extranjeras en Chile. Cuando uno mira también Europa, más o menos el 30% de la inversión extranjera viene de países europeos y por lo tanto tenemos una influencia importante desde el punto de vista regulatorio. Europa está también bien avanzado en estas temáticas. ¿Y por qué lo digo? Porque al final, respecto de beneficios, riesgos y al final del día vemos nosotros oportunidades,
vamos a hablar un poquitito más en el caso de Aramark cómo necesitamos a nuestros clientes para impactar en temas de sostenibilidad, pero cuando uno mira que hay tanta inversión extranjera, con regulación más avanzada o culturalmente más avanzados también, estamos hablando de clientes y de una realidad que está presente en el país que busca ciertos estándares. Entonces, al final del día, si nosotros como proveedores, desde el lado del proveedor, no estamos a la altura de esos estándares, tenemos sin duda el riesgo de quedar fuera y lo queremos ver más desde el lado de la oportunidad. Es una oportunidad estando a ese nivel e incluso yendo un poco más allá de generar una ventaja competitiva y de tener acceso a más negocios, a mejores negocios, a negocios de más largo plazo. Eso desde el punto de vista del entorno quizás. En el fondo. Y particularmente en el negocio en el que nosotros estamos, el 75% de nuestro negocio es alimentación. Nosotros prestamos servicios de alimentación a otras empresas todos los días. Hay un dato de la FAO que es bien interesante, que cuando uno mide la huella hídrica de la alimentación, se lleva más o menos cerca del 70% del agua que se consume. Y nosotros producimos, por supuesto, alimentos, ¿no? Un par de ejemplos bien importantes para producir medio kilo de legumbres. Esto es bien simple, pero es un plato que sale mucho, sobre todo en la minería, ¿no? A propósito de las calorías y todo eso. Cuando uno produce medio kilo de legumbres, consume más o menos 1.700 litros de agua. Y por lo tanto, desde el punto de vista del negocio y del futuro de nuestro negocio, si no nos preocupamos de qué está pasando con el agua en el mundo, podríamos llegar a pensar que tenemos una dificultad o de inexistencia de alimentos o de definitivamente mayores costos de alimentos cuando el mercado y los clientes necesitan eficiencia. Así que ahí yo diría hay dos ejemplos bien concretos más allá del beneficio y del propósito que a nosotros nos dicen, bueno, es un tema que hay que abordar por el bien de nuestro propio negocio y por supuesto de nuestros clientes. Ya, quedémonos contigo un poco y quiero hablar de los clientes un poco, porque yo veo el argumento de que si es que las empresas no cuidan los recursos naturales de los cuales, o sea, que son esenciales para su operación, en el largo plazo eso no tiene sostenibilidad. Pero eso es verdad en el agregado, ¿no es cierto? A nivel agregado. Uno podría ser siempre free rider y decir, oye, el sistema se preocupará de reducir no sé, de comprar las legumbres que usaron menos agua, pero yo voy a comprar las más baratas simplemente, porque eso me da mejor margen, ¿no? O sea, a nivel agregado lo entiendo, pero desde el punto de vista de la maximización de retorno en el corto plazo de una empresa en particular podría no ser cierto. Entonces, el desafío es, está bien, todos queremos avanzar en esa dirección, pero desde el punto de vista de los clientes. La Maida lo decía, o Esteban en la introducción, o en la presentación del estudio, muchas veces las personas declaran ciertas cosas, no sé, que quieren bajar la huella de carbono o combatir el cambio climático, pero a la hora de comprar, a lo mejor este ejemplo es muy duro, pero un auto eléctrico, que es mucho más caro, hay gente que no tiene acceso a los recursos para hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor en ese sentido es un mal ejemplo, pero a lo mejor, no sé, el otro día tuvimos a alguien de Copec aquí, un ejecutivo de Copec que contaba que la aplicación de Copec, uno puede neutralizar la huella de carbono del combustible que está comprando, y el costo de hacerlo era bien bajo, y muy poca gente lo hace, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas veces esta disonancia entre lo que uno declara y lo que está dispuesto a hacer cuando esas cosas tienen un costo económico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con tus clientes? ¿Hay disposición a pagar por, no sé, legumbres que se obtuvieron de un proveedor que tiene menos huella hídrica, por ejemplo? Porque de lo contrario, si esa disposición a pagar no está, ¿cómo se cuadra el círculo? Está difícil la pregunta porque puedo tener clientes acá. Bueno, pero de aquí no sale, lo que ocurre aquí va a quedar en privado. Okay. No, mira, Y comen mucha lenteja. Yo estoy de acuerdo contigo y lo que hemos aprendido. No, si es una pregunta, ¿cómo estáis de acuerdo conmigo? No, pero no, con lo que declaras de la realidad, que nos pasa a todos, ¿eh? El ejemplo del auto eléctrico, pero quiero quedarme con ese ejemplo un poco como base porque puede ser que algunos tengan la posibilidad y no tengan la disposición, pero probablemente muchos todavía no pueden hacerlo. Y con los clientes a veces pasa mucho lo mismo, ¿eh? Ni siquiera es que quieran y no lo hagan, sino que no pueden porque tienen también la necesidad de ser competitivos. Porque o toda su industria es igual en los estándares o pueden perder competitividad. Entonces, para no quedarme ahí quizás con que si no quieren hacerlo, nos quedamos con aquellos que efectivamente están más desafiados en poder hacerlo. Y eso sí pasa mucho. Pasa mucho que queremos ir a un ritmo y podemos avanzar, pero a ritmo más lento. Y como decía antes, la realidad nuestra, y nosotros tenemos un comité de sostenibilidad que yo lidero, de hecho, y en el que participamos varios líderes de la organización, cuando nos planteamos el objetivo de qué hacer con este comité, la primera palabra es impacto.
No queremos estar acá para sacarnos fotos o decir lo bonito que puede ser, es para generar impacto. Y en nuestro negocio el impacto es en los clientes. Tenemos 25.000 personas trabajando, 500 están en los edificios corporativos, el resto está en la calle, en las cocinas de distintas instalaciones, entonces es a través de clientes. Y lo que hemos aprendido, Juan Carlos, a tu pregunta, es que primero es tener una conversación honesta. Y por honestidad digo, realmente sentarse a entender cuáles son los dolores y las oportunidades de los clientes. Si un cliente no puede invertir porque tiene la necesidad de ser competitivo, preferimos saberlo desde el principio y al final del día, si eso es una realidad de mercado, entonces nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de decir, queremos ir por la sostenibilidad y sí, hay que invertir, pero a la vez nosotros tenemos que innovar y ser creativos para buscar soluciones eficientes. Y hay ejemplos. En nuestro negocio en particular, hay un 2% más o menos de lo que se produce que se desperdicia. Y eso directamente genera un impacto, por supuesto, en términos de sostenibilidad, pero también si en conjunto con nuestros clientes buscamos formas de ser más eficientes, perdón, más cuidadosos con ese desperdicio y de reducirlo, definitivamente podemos traducir eso en mejores costos y traspasar eso a nuestros clientes. Y por lo tanto ahí hay un retorno de la inversión para buscar cómo hacer mecanismos de seguir creciendo y explotando. Entonces, yo te diría en corto, por lo menos con nuestros clientes, hemos aprendido que hay clientes que, como decían antes, una multinacional a veces tiene, los líderes han dicho, antes de hablar del impacto en el negocio, tenemos un compromiso con el futuro y lo vamos a hacer. Y a mí me ha tocado estar en Chile y en México con el mismo cliente hablando de eso porque viene un mandato desde afuera, en el fondo. Entonces, cuando ocurre eso, fantástico, y avanzamos con una velocidad que quizás lo hace más simple. Con otros clientes que están más desafiados, lo que queremos es tener esa conversación honesta y hemos tomado el guante de saber que así como queremos avanzar en temas de sostenibilidad, necesitamos ser eficientes para generar el espacio para esa inversión. Y ahí se abren oportunidades. En nuestro negocio seguramente también tenemos buenos ejemplos, etcétera. Me parece que eso ocurre en el fondo. Bien, gracias, Eduardo. Voy a volver contigo, Rafael, en un minuto, pero quiero volver con Diego. La industria financiera es gigantesca. Cuando uno mira la transición energética y toda la lucha contra el cambio climático, hay gente que dice que es quizás el mayor redeployment, dicen los gringos, de capital de la historia. O sea, mover capital de algunas industrias que van a ir apagándose lentamente, pero son de magnitud gigantesca. Y mover ese capital a industrias nuevas y emergentes. Y eso pasa por evaluar riesgos y beneficios en distintas industrias. ¿Cómo ven eso desde el banco, digamos? Porque ha habido toda una discusión en Estados Unidos, en otras partes también, pero Estados Unidos, como decías tú, ha sido quizás el lugar donde ha sido más visible. En algunos, no sé, fondos de inversión, BlackRock ha sido como muy visible en esto, ¿no es cierto? Larry Fink fue muy activo en promocionar la agenda ESG hace algunos años, en su tradicional carta a los accionistas, digamos. Pero después algunos dicen, bueno, metió un poquito marcha atrás, digamos, puso un poquito el freno, como si se hubiera un poco sobregirado. ¿Cómo están viendo eso en el banco? ¿Cuánto hay de...? Y hay otros, entre paréntesis, que dicen, bueno, nosotros vamos a invertir, poner capital en oil and gas nomás. Nadie quiere tocar oil and gas o inversión en carbón, por ejemplo. Nosotros vamos a invertir ahí porque podemos ganar mucha plata en el corto plazo, porque como la gente está arrancando, digamos, genera espacio para retornos sobrenormales. ¿Cómo se hace eso desde la banca? ¿Cómo ustedes básicamente asignan capital? Toman plata de gente que ahorra, ¿no es cierto? Y que está juntando en el largo plazo y se lo pasan a gente que quiere invertir y consumir. ¿Cómo se incorporan estas variables en las decisiones de un banco? Sí, bueno, nosotros tenemos varias metodologías que nos ayudan a ir tomando decisiones con esa visión de largo plazo. Yo diría, en primer lugar, estamos suscritos y somos miembros del Net Zero Banking Alliance, ¿no es cierto?, que es un compromiso al 2050, pero eso queda muy lejos, ¿no es cierto? Entonces hay compromisos intermedios, donde desde el punto de vista del banco, la metodología nos dice que tenemos que elegir aquellos sectores que son los más contaminantes como clientes del banco y donde el banco desde su financiamiento puede, ¿no es cierto?, generar un mayor impacto. Y generalmente esos sectores, que puede ser agricultura, puede ser minería, puede ser, bueno, energía, son aquellos sectores que también están comprometiéndose con Net Zero. Entonces, financiar la transición hacia una economía baja de huella de carbono es algo que todos
yo diría las grandes corporaciones están de alguna manera tomando. Y como banco, y lo dije anteriormente, es una oportunidad. Yo creo que eso es como súper importante. O sea, perdona, digo, si te entiendo bien, tú lo que estás diciendo es nosotros vemos una industria que tiene mucha huella de carbono, por decir algo, y en vez de decir no vamos a invertir en esa industria, lo que vamos a hacer es que vamos a acompañar a esa industria en sus proyectos para reducir su impacto. ¿Eso es lo que está diciendo? Efectivamente. Imagínate una compañía hipotética, pues no quiero hablar de nombre, que tiene plantas qué sé yo, tiene una represa hidroeléctrica, tiene proyectos eólicos y tiene también, ¿no es cierto?, el modelo antiguo de carbonera o diésel, lo que sea. Nosotros no vamos a financiar una nueva carbonera o un nuevo diésel. No, por lo menos en carbón yo creo que ya no se están haciendo proyectos en Chile. No. ¿Ah? No se están haciendo proyectos de carbono en Chile. Entonces, Así que te libraste de esa, al menos. Claro. Eso está fácil. Vamos con la siguiente entonces. Pero sí hay un esfuerzo muy importante porque todavía hay empresas que producen, ¿no es cierto?, y tienen chimeneas que son contaminantes y están agregando filtros, están cambiando los sistemas de, qué sé yo, de producción, de manera de ser menos contaminantes. Desde el punto o la perspectiva del banco, nosotros tenemos que apoyar esa transición. No podemos dejar a nuestros clientes votados. Si hay buenos proyectos en donde se baja la huella de carbono, sin perjuicio de que partan, ¿no es cierto?, de una base que es contaminante, si van a reducir su huella de carbono, nosotros los vamos a apoyar. ¿Y si no? Si no la bajan, bueno, vamos a ir tomando decisiones. Y lo más importante es que desde el punto de vista del banco, nosotros también, como decía anteriormente, estamos asignando un menor costo financiero que se traspasa a los clientes si es que los proyectos son, digamos, sostenibles. Claro, o sea, dando un nudge, como dicen los gringos, un empujón, digamos, hacia ese tipo de proyectos. Y eso está no solamente desde el punto de vista del precio, sino que también los incentivos para los ejecutivos están alineados en esa dirección. Ese cascadeo que decía tú al principio, en el fondo. Gracias. Rafael, ustedes son un gran proveedor de la minería, que es la industria más grande, la industria más grande de Chile. Y la minería, como yo decía en la introducción, es esencial para la lucha contra el cambio climático. Necesitamos mucho más cobre, mucho más litio. Entonces, a diferencia de lo que muchos piensan, necesitamos más minería para frenar el cambio climático, no menos. Ahora, pero la contracara de esa convicción o de esa verdad, para usar el lenguaje de ustedes, digamos, de esos facts, es que la minería no puede tener, creo yo, como su principal driver de demanda el cambio climático o la lucha contra el cambio climático y al mismo tiempo ser ella misma una gran fuente de emisiones, digamos, y de contaminación. ¿Cómo ven eso en la industria minera? Los neumáticos son un desafío, son una parte esencial del proceso productivo, pero imponen un desafío de reciclaje gigantesco, ¿no es cierto? Cualquiera que haya recorrido el norte ve que hay lugares en los que hay enorme cantidad de desechos que no se han reciclado. La industria minera es una industria de magnitud gigantesca, entonces su impacto es muy grande también. ¿Cómo ven esa dinámica, esa tensión entre, por una parte, ser un motor, la minería que va a ayudar a frenar el cambio climático y cuidar el medio ambiente, pero por otro lado una industria que genera en sí misma emisiones, contaminación? ¿Cómo se resuelve esa tensión? Mira, nuestro sueño compartido con las mineras es que podamos, hasta 2050, tomar un neumático usado, neumáticos gigantes, que tienen 4 o 5 metros de altura, 4 toneladas. Y la verdad que un neumático usado todavía tiene un 80% de material, ¿no? Porque se consume básicamente la banda de rodaje, que es un 15 o un 20% de su material, y lo restante está ahí. Y el sueño es que podamos tener la circularidad completa, o sea, tomar este neumático usado, sacar la materia que está ahí y utilizarla para hacer nuevos neumáticos, ¿okay? Y así reducir el consumo de recursos naturales del planeta. Nosotros, en este sentido, tenemos 3 ejemplos que es interesante compartir con ustedes, comentar con ustedes. Primero, la ley REP, claro, ayuda en este sentido.
pero nosotros, con nuestro compromiso con la sostenibilidad, vamos más allá, ¿no? Michelin es la única marca que no solamente ha hecho, la parte fácil, esta yo diría, un sistema de gestión individual para la ley, pero es la única marca que construyó una planta de reciclaje, de corte para reciclaje de neumáticos acá en Chile. La primera del grupo, van a venir otras, pero la primera del grupo es acá en Chile, en Antofagasta, en La Negra. Y esto demuestra el compromiso que nosotros tenemos con el tema, y también es muy potente con las mineras demostrar que, mira, nosotros no estamos acá haciendo esto por la ley simplemente, y alguien comentó, creo que Magdalena comentó el tema de que la ley impone, pero ahí uno va a decir que, mira, yo estoy invirtiendo, mi competencia no. Es lo que pasa con nosotros, y es muy positivo para nosotros que seamos nosotros que estamos invirtiendo, porque es un ejemplo potente para los clientes de demostrar que estamos en esto en serio, no por la ley solamente, y hay clientes que nos acompañan, ¿no? AMSA, por ejemplo, está haciendo más que la ley, ¿no? Con nuestro apoyo. Así que esto es un ejemplo claro del compromiso que tenemos. Te paso una pregunta y vamos a abrirlo al público. Tenía más, pero nos quedamos sin tiempo, así que empiecen a preparar sus preguntas. Quiero entender la tensión entre hacer lo correcto desde el punto de vista del reciclaje ambiental y lo económico. Si fabricar neumáticos con materia prima primaria, no sé cómo se llama, digamos, de caucho original, digamos, vale 100. ¿Cuánto vale producir el mismo neumático con reciclaje? O sea, órdenes de magnitud, ¿es más caro o es más barato? Hoy en día más caro. Hoy día más sin caro. duda. ¿Cuánto más caro? Hoy en día más caro. ¿Tenés una idea más o menos? No voy acá a decir un porcentaje, pero sin duda Porque puede estar la competencia aquí. Ya, pero es más caro en el fondo. O sea, cuando AMSA u otra compañía dice nosotros vamos a priorizar el reciclaje, está haciendo verdad, un esfuerzo económico. Sí, hay un costo un a costo. eso. Nos pagan para que podamos hacer el reciclaje, una inversión, ¿no? Digamos, para que en el futuro se pueda llegar a la circularidad, donde sí se espera que el costo sea igual o menos, eventualmente. ¿Y qué porcentaje sabes de los neumáticos de la minería se reciclan hoy día en Chile? ¿Tenía alguna Disculpa. idea? ¿Qué porcentaje de los neumáticos de la minería se reciclan en Chile o de tus clientes? Mira, estamos en el segundo año, ¿no? Sí, de la ley. Y deberíamos estar como recolectando un 50% y valorizando. Y se va a crecer en 2 o 3 años a 75%. A 75. Eso, con Está la bien. ley REP y Está bueno. 100% en 7 años, creo, desde el principio. Y dijiste que tiene una planta perdón, que a mí me gusta la minería para entender. Tiene una planta en que los trozan en el fondo Eso. y después se convierte en neumático aquí mismo, o eso se exporta, se fabrica y se trae el neumático. Sí, esto hoy en día tenemos una planta que es 100% parte del grupo que está en Estados Unidos, que se llama Lehigh, que también demuestra el compromiso del grupo de estar en toda la cadena de valor del reciclaje, que va a recuperar o transformar el caucho, ¿no? Y hacer lo que llamamos MRP, que es el Micronized Rubber Powder, que va a tener otras utilidades en la industria. Pero el gran desafío hoy del reciclaje de neumáticos es recuperar y reutilizar el negro de humo. El negro de humo es lo que da el color negro del neumático, ¿no? Que es un refuerzo, como se llamamos, que da la rigidez y la durabilidad del neumático. Y esto es el tema más complejo desde el punto de vista, yo diría, técnico hoy en día. Y ahí hay un ejemplo interesante también, la apertura del entorno, que para lograr, ¿no? Tener una solución ahí, no es posible que las empresas solas lo hagan, ¿no? Entonces, incluso nosotros, junto con Bridgestone, nuestro principal competidor en la minería, hemos desarrollado un estudio para poder estandarizar el negro de humo, ¿no? E influenciar las reglamentaciones para que se pueda estandarizar, tener una calidad mínima, porque lo que pasa es que si no se desarrolla un negro de humo con una calidad mínima, adecuada, para facilitar la recuperación y la reutilización, no se va a lograr. Entonces un tenemos buen que ejemplo organizar el mercado ahí. de una iniciativa en que torno de viene, esto. que viene de las propias empresas, digamos, de la propia Exactamente. industria. Es un buen Exactamente.
Estamos sobre la hora. Nos quedan 7 minutos según mi reloj, un poco más, para preguntas del público. Así que ofrecemos la palabra. Si quieren, levanten la mano. Y ahí hay una pregunta. Ah, ¿me las traen y yo las leo? ¿Eso? Que ahí hay un papelito, parece, dicen. Si quieren, los pueden pasar. Tienen todos un papel cerca de sus mesas por si quieren anotar la pregunta y a quién está dirigida. Y si alguien la quiere hacer O si la quieren hacer, sí, es verdad. verbalmente también. También. Este es para ti, Rafael. Ignacia López, de Pértiga Consultores. Gracias, Ignacia. Voy a leer la muy buena letra, además. Hasta yo la entiendo. La pregunta dice, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que tuvieron que enfrentar para empezar a diseñar y ejecutar políticas internas de sostenibilidad? ¿Y en qué momento se dieron cuenta que estas prácticas podían ser un buen negocio en su rubro? Gracias por la pregunta, muy interesante. Mira, nosotros, como yo decía, hace mucho nuestros valores ya estaban de cierta manera muy conectados con el tema de sostenibilidad. Pero ha sido recién en 2021 que el grupo organizó su estrategia de manera muy clara para este tema, ¿no? Nosotros creamos los 3 P's que llamamos, el P de People, Profits and Planets, ¿ok? Y decimos nosotros que todas nuestras decisiones hoy en día tienen que tomar en cuenta los 3 P's y no es una ecuación de suma, es una ecuación de multiplicación. P por P por P, o sea, si alguno de estos P's es 0, el resultado final es 0. Y ahí tenemos que entonces buscar con sentido común, como comentaba Eduardo también, innovación, tecnología, para ofrecer entonces soluciones que sean capaces de responder a los 3 P's. Un ejemplo, yo diría, simple desde el punto de vista de comprensión tecnológicamente muy complejo, mejorar el consumo de combustible a través de los neumáticos, manteniendo las demás características de performance, ¿no? Y esto, por ejemplo, vamos a hacer, Esteban está ahí, nuestro gerente de marketing que está organizando esto, vamos a hacer un lanzamiento ahora a fines de octubre de una gama que va a ahorrar 4% de combustible para un transportista. Si hay transportistas de acá, sabe que esto se paga el neumático, ¿no? Sale de gracia el neumático. Entonces, es por ahí, mostrar que, mira, te va a reducir tu huella de carbono, porque consume menos combustible, y te ahorra plata también. Claro, Entonces, es como lo que decía Eduardo del cuidado de la comida, ¿no? De minimizar los desechos. Así es. Muy bien. Bien, ¿qué otras preguntas tenemos? Oh, aquí viene otro papel. Está muy tímido el público hoy día. Es una pregunta abierta. ¿Cuál es el impacto o retorno en estado de resultado financiero de incorporar variables ESG en el modelo de negocio? Una buena pregunta, al hueso. Está bien. En el caso nuestro, nuestro negocio es de escala y por lo tanto crecer tiene una importancia súper amplia y es bien evidente en todo el P&L como cuando tú creces generas no solo sinergia, sino que tienes poder de compra, en fin, un montón de cosas. Y yo creo que, ¿por qué hablo del crecimiento? Porque donde hemos visto el mayor retorno está justamente en ese crecimiento. Y muchas veces es indirecto. O sea, mostrar que tú incorporas esas variables te permite acceder a más clientes. ¿Eso? Exactamente. Cuando tú generas iniciativas de sostenibilidad, eso ha logrado un partnership con clientes actuales donde finalmente puedes desarrollar otros negocios, crecer con ellos mismos, en el caso de la minería, ir por otras faenas, en fin, escalar en nuestro caso. Eso ha sido bastante evidente. Y también indirecto, porque a veces reputacionalmente también esto tiene el ingrediente de que yo puedo hacer un proyecto con un cliente que está dispuesto a innovar, que para ninguno de los dos sea en el corto plazo demasiado rentable y se note en el P&L a la pregunta, pero eso también abre puertas en otros sectores y en otras industrias y en otros clientes que permiten ese crecimiento. Así que focalizado en eso, por lo menos desde nuestro lado, fácil de ver el retorno en el fondo. Bien. Entonces, si alguien quiere complementar, yo tengo una pregunta. Ah, dale, Diego. No, los costos, porque hay que hablar de los ingresos y de los costos. De los costos nosotros tenemos un equipo de sostenibilidad que es un centro de excelencia que se dedica a instalar las capacidades dentro de la organización. Deben de ser de alrededor de 10, 12 personas
Bueno, pero son ellos los que finalmente han logrado que la sostenibilidad se instale en los negocios. Mencioné anteriormente que hemos logrado financiar 1.200 millones en negocios sostenibles. Eso obviamente tiene un margen relevante y nos vamos posicionando como una empresa que es experta en la materia. Y hablando de un poco lo que decías tú, también al ganar legitimidad, al entender las necesidades de los clientes, uno va ganando confianza y eso es un activo hoy día, reputación, es un activo intangible muy relevante para las empresas, te da como el derecho para operar. Y ciertamente, ¿no es cierto?, genera una licencia que hoy día, ¿no es cierto?, en las empresas está muy cuestionada. Yo diría también que por el lado del banco, ¿no es cierto?, la inclusión financiera y digital de aquellos sectores más vulnerables ha permitido que nosotros, de ser un banco que tenía clientes de 500.000, hoy día tenemos casi 6 millones. Y eso ha sido porque hemos buscado, ¿no es cierto?, a través de la tecnología, obviamente, ciertas formas de llegar a los clientes que antes no podíamos porque teníamos un modelo tradicional, antiguo, qué sé yo. Hoy día con la digitalización podemos llegar a muchos clientes y eso nos abre una oportunidad de negocios tremenda. Hoy día no lo tengo cuantificado, pero claramente eso va a llegar al bottom line de la empresa. Está bueno eso, es un buen insight, encuentro yo. Una cosa es que hay algunas iniciativas de ESG, digámoslo así, que tienen impacto medible en el corto plazo, pero hay muchas otras que es difícil de cuantificar, pero que uno puede apostar razonablemente de que en el mediano y largo plazo sí van a tener un efecto no solo reputacional, sino que a través de la reputación y otras cosas van a traducirse en beneficio económico. Está bueno eso. Se nos acabó el tiempo. Hay dos preguntas del público y yo tengo una más que quiero hacer. Voy a hacer las tres al mismo tiempo y ustedes pueden tomar la que quieran. Sí, no veo el público. Ahí sí, claro, sí, pero sin saltarse en la fila. Voy a hacer esta primero. ¿Te parece? Sí, vale. La primera es de Paulina Gallegos. Dice, ¿cuál es el porcentaje de desperdicio de Aramark? ¿Y cuáles son las acciones futuras de circularidad que piensan implementar, Eduardo? Déjame hacer las otras dos al tiro para que vayan pensando la respuesta. ¿Cuál fue su estrategia o la forma para que la hoja de ruta o la propia estrategia de sostenibilidad se integre en la empresa? ¿No es cierto? Y esa pregunta está abierta, la hizo Fabián Laneri, ¿sí? ¿Está bien? Dije bien el apellido. Dale, hagamos la tuya y abrimos el panel. El espacio y una consulta es, se está viendo que los cuerpos normativos y la regulación avanzan fundamentalmente. Vemos que la CMF ya hay una 461 que está andando, que ahora entró un proceso de consulta pública que terminó hace muy poquito, el 27 de septiembre, donde parte de los desafíos que se mencionan de la CMF hablan de los gobiernos corporativos, que ustedes también lo señalan. ¿Cómo están viendo ustedes como principales líderes de la administración que esto realmente está avanzando en los gobiernos corporativos? Y simplemente por una relación que también lo destaca la CNF ahora en este proceso de consulta pública que hizo, es que ingresa y ya se casa con un tiempo de la información financiera bajo un estándar que establece de los temas de sostenibilidad, el S1 que habla de cómo se están gestionando los temas de sostenibilidad y el S2 que habla de los riesgos climáticos. ¿Cómo lo ven ustedes de estos desafíos en el gobierno corporativo? ¿Cómo se está viviendo estos avances? Gracias. Eduardo, si queréis partir tú y después les dejo el micrófono aquí al resto para que conteste. Sí, cortito. La pérdida en términos de alimentos hace 4 años era alrededor del 2% y hoy día está en un poquitito menos un poco por encima del 1,5%. Lo que hemos hecho es apuntar un poco a reducir el desecho. Hoy día hay temas culturales que no ayudan. Por ejemplo, que uno tenga que tener todas las opciones de menú hasta el final significa que hay más pérdida y en ese hay un trabajo cultural con los mismos clientes. Y lo otro que se hace, además de reducir la pérdida, es que aquello que es básicamente imposible de que no haya desperdicio, ese desperdicio se hace algo con ese desperdicio, como por ejemplo transformarlo en compost o cosas de esas características para darle un mejor uso en el fondo.
Perdona, pero ese porcentaje es hasta que tú lo pones en el plato de Claro, los clientes. una Si alguien bandeja- deja un pedazo, una parte de su comida y no se la come, eso no está metido en ese 2%, obviamente. Eso está metido también. ¿También? Efectivamente, también. Porque es lo que más ocurre en el fondo al Claro. final del día. Porque tú Es súper bajo, ¿no? Porque yo entiendo que la cifra global es como 30. es bajo, pero por la escala es mucha muy cantidad eficiente. en el fondo. Es mucha Claro. cantidad. Tiene un impacto importante. Es un súper buen número. Bien, gracias. Si quieren, yo respondo lo de la metodología de la estrategia de sostenibilidad. Bueno, a ver, a mí me encantan las metodologías, ¿ah? Y que creo que son muy buenos marcos de referencia para empresas que están comenzando, llegan o están iniciando el viaje de sostenibilidad como para fijar una ruta. ¿Ah? Y en ese sentido hay una metodología que yo destaco mucho, que es la de doble materialidad, que de alguna manera intenta entender muy bien qué es lo que esperan nuestros stakeholders o nuestros grupos de interés de una empresa, en una industria o en un sector o en una economía determinada, y al mismo tiempo nosotros tenemos que entender dónde la empresa puede generar un mayor impacto. De esa forma, en ese cruce, se van de alguna manera priorizando aquellas iniciativas estratégicas. Nosotros en el banco, en BCI, le llamamos los focos bandera, ¿ah? Que de alguna manera después nosotros, de un análisis profundo de los stakeholders que se hace con una escucha, porque ¿qué es lo que pasa? En muchas de estas empresas nosotros estamos en el barrio El Golf, los ejecutivos, ¿no es cierto? Es como estar en Suiza, ¿no es cierto? No sabemos muy bien qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces tenemos que afinar la escucha, tenemos que entender a través de, bueno, no solamente encuestas, hay que estar, ¿no es cierto?, con las personas que están el día a día con los clientes, de forma de poder entender, bueno, qué están diciendo nuestros stakeholders. Y desde ahí fijar las iniciativas estratégicas relacionadas con la sostenibilidad. Yo creo que eso es fundamental, de forma de generar una estrategia que sea sustentable en el tiempo y que haga sentido no solamente a la empresa, porque se está beneficiando y está agregando valor, sino que a cada uno de los stakeholders. Yo me quedo con eso. Lo segundo es que después, bueno, se mencionó, ¿no es cierto?, la importancia de que el órgano más importante de la empresa, el directorio, esté full, de alguna manera, embuido y de direccionamiento. Eso es clave. O sea, si es que no parte del directorio, difícilmente después la alta dirección va a poder generar las estructuras, el gobierno corporativo, los incentivos, los planes de negocio, y eso es fundamental. O sea, una vez que tú tienes una estrategia, tienes que asegurarte que desde top-down esté, ¿no es cierto?, todo el engranaje corporativo, ¿no es cierto?, como para poder apoyar un programa profundo que pueda, ¿no es cierto?, de alguna manera penetrar en la organización de la manera adecuada. Me gustaría comentar sobre la hoja de ruta, la segunda pregunta, creo. Y para mí, la manera de transformar una visión a largo plazo en algo concreto y para garantizar que se avance, yo considero simples, que sería traducir esto en objetivos concretos de corto, medio plazo, incluso objetivos que impactan los bonos, los ejecutivos. Me llamó la atención, me sorprendió un poco los estudios que mostraba que esto es raro parece hoy en día. Y no sé, me gustaría, estoy curioso de saber de mi colega, pero yo los tengo, ¿eh? Yo los tengo, no sé si puedes reclamar con... pero la verdad que mi equipo y nuestro CEO global lo tienen muy claramente objetivos de sostenibilidad sobre personas, los 3P que comenté, y nuestros bonos. Entonces me sorprendió un poco que tal vez seamos los early adopters de este tema, pero creo que esto es fundamental. Por supuesto que el tema de los directorios también es fundamental,
que pase esto y apertura al entorno, lo que ya hemos hablado acá. También fundamental la comunidad, los competidores. Nosotros tenemos muchas iniciativas con la minería, por ejemplo, a través de nuestra asociación gremial, SINC, donde estamos con Bridgestone, con Goodyear, con Pirelli, para temas de sostenibilidad. Así que creo que es la manera de hacer este tema avanzar de forma concreta. Súper, muchas gracias. Yo, la Maida me está haciendo así que corte porque ya estamos en la hora, vamos a tener que terminar. Yo confieso que me hubiera quedado conversando mucho rato más porque hay muchas otras aristas en las que hubiéramos podido profundizar. Así que espero que eso sea un impulso para sacar una nueva edición del estudio y volver a juntarnos. Quiero agradecer nuevamente a AmCham, Paula, a todo el equipo por todo el apoyo que nos han dado. Nuevamente, gracias a Eduardo, Rafael, Diego por participar. Felicitaciones por lo que están haciendo. Creo que son 3 compañías que van adelante en esta curva. Y muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Les pido que me acompañen, darle un aplauso. Recuerden que el estudio está disponible en nuestro sitio web también, ¿ya? Muchas gracias. Muy buenos días a todos. La Paula, sí, ahí viene, sí le dije. Eso, ahí la... eso. Haz la cara, por favor. Ojo, ahí ustedes. Juan Carlos. ¿No? Buena. ¿Cuánto sabe?